normal, los triglicéridos, mayor a 150, eso se ve en los exámenes. O sea, es forzoso. Claro, el LDL, que es el colesterol que llamamos malo, y el HDL, el colesterol bueno, por menor de 40. Ahora, lo especial de esto, que los síntomas no se ven reflejados hasta que la enfermedad en sí está bien desarrollada. Así que por eso igual es importante tener un estilo de vida saludable, un chequeo constante, o por lo menos estar asistiendo o mantener una actividad física, un buen estilo de vida. Bueno, vamos a ver la dislipidemia entonces. Sí, pues, mire, por ejemplo, dentro de las enfermedades, acá, por ejemplo, aquí tenemos una foto de la dislipidemia. Ya. Aquí tenemos una arteria que es lo que afecta, en este caso, la grasita que encontramos en la sangre, y tenemos distintos niveles de grasa. Si vemos en la primera, está despejada, ¿cierto? Y esa flechita es lo que reflejaría en este caso la circulación. Luego la tenemos un poquito más dificultosa, y ya en las dos últimas tenemos que se ve bastante obstruida la arteria, en este caso por la grasa. Ahora sí la estoy mirando aquí, ahora sí más está mirando en el celular, ya, vamos. Claro, ahí se ve, una despejada corre como una carretera, pero en Viernes Santo, vamos en la mañana, así vamos, despejadito. Eso es lo ideal. Ahora, ya en la segunda tampoco tenemos dificultad, pero ya en la tercera o cuarta, ahí es cuando aparecen los síntomas. Ya. Tenemos dos tipos de dislipidemia, la que puede ser hereditaria o la que se puede reflejar por enfermedades como la tiroides, hormonal, por la diabetes mellitus 2. Tenemos otras que, claro, pueden ser metabólicas, y esto esta no es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos un buen estilo de vida, tenemos que tomar las medidas necesarias, pero no se repara el daño. Ya. Es solo para mantenerlo. Paliativos. Sí. Y tenemos aquella que se da por el mal estilo de vida, en donde tenemos un estilo de vida, una nutrición alta en calorías, alta en grasa, en carbohidratos, tabaquismo, alcohol. O sea, sin ninguna preocupación. Sin ninguna preocupación. Tenemos, por ejemplo, el vicio del alcohol, del cigarro y otras sustancias que también pueden ser aditivas. Y esa sí sería reversible. Ya, el cigarrillo te hace mal para todo. Para todo, para todo, para todo. Porque en la boca, en todas partes, donde te hace un daño. Sí, pues, se refleja en bastantes enfermedades, sobre todo cardiovasculares, en los dientes, hay muchas enfermedades. Oye, ¿cuáles son los órganos que más sufren con estas dislipidemias? Bueno, tenemos... Vamos a la otra, perfecto. Acá tenemos los órganos que se ven afectados. Por ejemplo, yo aquí les hice una secuencia de imágenes en donde, por ejemplo, tenemos en nuestro intestino ahí un montón de alimentos en donde tenemos grasas saturadas y grasas trans. Y carbohidratos simples. ¿Qué quiere decir carbohidratos simples? Que vienen de masa blanca. Hoy veo chorizo, de todo eso, papas fritas. Papas fritas, claro. Las preparaciones influyen bastante. Ya. ¿Qué pasa con esto? La arteria se daña, se tapa, se puede obstruir el paso de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que se provoca como un tampón y la sangre no puede transcurrir, o bien la arteria se termina rompiendo. Claro, porque se bloquea entonces. Porque se bloquea, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas arterias son las que llevan sangre al corazón, por lo tanto los principales órganos en dificultad, en este caso el corazón y el cerebro. Ahora, si tenemos dificultad en el corazón y en el cerebro, tenemos todo el cuerpo comprometido. No, claro. Entonces, esto es lo que pasaría. Por ejemplo, en el cerebro, ahí mostramos los dos casos en donde yo le decía que de repente se obstruye la vena y no hay circulación de sangre, y si no hay circulación de sangre, esa zona muere. Y uno debe sentir aquí en el corazón que se le apura, algo debe pasar. Sí, lo que pasa es que, como decía yo antes, estos síntomas se ven reflejados solo cuando ya está la escoba. Cuando ya está la escoba. Ahora, ¿cómo se refleja? Con dolor abdominal, de repente puede ser diarrea, de repente, claro, puede haber pancreatitis. Acuérdense que el páncreas, que genera la insulina, está todo relacionado. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, el páncreas genera la insulina encapsula el azúcar y la lleva a la sangre, pero también metaboliza la grasa. Por lo tanto, si tenemos un exceso de grasa, lo llevamos sobreforzado. Si tenemos diabetes, también podemos tener esto. O sea, hay que cuidar el páncreas también. Hay que cuidar el páncreas. Aquí está el hígado, por aquí está el páncreas, por ahí medio atrás. Sí, por acá, atrás, sí. Por ahí. Ya, sigamos. Y tenemos las otras enfermedades, o sea, tenemos los otros, no órganos, sino que afectan, por ejemplo, yo decía la otra vez que
las partes más distales, como son los brazos, los cuerpos, los cuerpos, las piernas, los pies, se genera más dificultad en llegar a la circulación de la sangre. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Como genera más dificultad y ya tenemos los otros tipos de órganos comprometidos, vamos a tener mejor circulación. Ahora, estos trombos, que son las pelotitas de grasa, pueden viajar a través de nuestro cuando está despejado, sistema circulatorio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor lo podemos tener acá, en la pierna, pero en algún momento va a subir. Y ahí empieza el problema, claro. Ese es un cerebro, ¿no? Que está ahí en el último a la izquierda. Sí, ahí tenemos las dos ocasiones, cuando se tampona y no permite la circulación y cuando se rompe la arteria en este caso. Las dos son un tremendo problema. Claro, las dos son. Acá tenemos ataque cerebral isquémico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un derrame cerebral. Ya cuando se te sale la sangre anda invadiendo cuando todo. Se derrama, cuando hay derrame de sangre y cuando el otro se bloquea. Claro, se bloquea y hay muerte cerebral. Claro, porque no llega sangre. Porque no llega sangre. Pues ya las dos son complicadísimas. Las dos son complicadísimas. Y tienen, por ejemplo, ¿qué puede provocar esto? Que nos deje en estado vegetal. Ahora, si es leve, que nos deje algún lado de nuestro cuerpo inmóvil o con alguna dificultad. Claro, pero, a ver, entre las dos gravísimas, ¿cuál será más grande que el cerebro se te llene de sangre, no? Porque el otro le podrán hacer eso depende del área que sea comprometida y de cuán grande sea el daño. Es bastante complicado. Oye, pasan tantas cosas de pronto, en cualquier parte puede fallar algo grave. Sí, pues por eso es que es tan importante la nutrición desde que somos chiquititos, a través de toda nuestra vida. Claro, hay que ocuparse. Incluso antes de nacer, porque la mamá embarazada tiene que cuidarse. Claro. Por supuesto, es muy importante que la mamá, cuando planifica un embarazo, antes de quedar embarazada, empiece a alimentarse bien antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ya que nos fuimos a este caso de la embarazada? Vamos, eso es interesante porque hay gente que está embarazada, como ella, ya. ¿Qué es lo que pasa? Ya te lo dije, ya. Ya lo dijo, ¿qué importa? Que en algunos casos, por ejemplo, cuando se está embarazada, la mujer no se entera hasta después que ya tiene 1 o 2 meses. Y 3 también. Y 3 también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el ácido fólico se absorbe, no se absorbe durante todo el embarazo, pero su efecto se genera en los primeros 28 días. Por lo tanto, por eso es tan importante que la nutrición sea antes y durante el embarazo. Ya, pero ¿qué puede hacer una persona si sabe o no sabe? Porque me imagino que come igual, hace lo mismo, ¿o qué? O sea, nosotros debiésemos tener una buena alimentación por conciencia con nuestro organismo y esa cultura debería generarse cuando uno es chiquitito. Ahora, en este caso, cuando no sucede esto y planificamos un embarazo, tenemos que tener consciente que nuestro cuerpo se va a desgastar con el embarazo y que necesitamos ciertos nutrientes, como yo digo, no comer por 2, sino para 2. Comer para nosotros, alimentarnos bien nosotros y alimentar bien al bebé. No comer el doble, que es muy distinto. Claro, tiene que ir progresivamente. Progresivamente. Y alimentarse con lo que corresponde y así vamos a tener menos problemas. El corazón, el cerebro, todo nuestro organismo. Y todo. Bueno, por ejemplo, en el Power también podemos ver algunos alimentos que son influyentes. Sigamos viendo el Power. Oye, pero me lo muestran a esta hora. Yo ¿No tomé desayuno? No, tomé, pero temprano, en vez a las 8 de la mañana. Entonces, a las 11 es la colación, ya. Ya, pero ya viene esa colación. Como los niñitos buenos, ¿ves? A las 11 tomamos colación. Ya. La merienda. Sí. Bueno, viene ahora, por ejemplo, alimentos que debiésemos evitar. Entre estos que ya lo habíamos mencionado antes, tenemos las grasas trans, las grasas saturadas, que las podemos encontrar en alimentos donde la grasita está dura, como en el ejemplo de la carne, en algunas preparaciones cuando son fritas, por ejemplo, como las empanaditas de queso. Que son ricas, pero... Que son ricas, pero tienen su problema. Ahora, esto es para la dislipidemia. Si usted, por ejemplo, tiene una vida sana, se alimenta bien y una vez al mes come completo, no es relativamente importante o influyente en su organismo. Ahora, depende del completo como esté preparado también. También, pues. Y, por ejemplo, dentro de las otras alimentos que no debiésemos consumir son los de pastelería, donde son altos en azúcar y la harina es refinada. ¿Qué quiere decir? Mientras más blanca, peor. Más mala. Entonces, y aparte, los agregados, la crema pastelera, la crema blanca, que son altas en colesterol. Por lo tanto, estos alimentos son los que no debiésemos consumir y en caso de no padecer la patología que es la dislipidemia,
consumirlo en menos cantidades. Todos los embutidos, todas esas cosas son bien complicadas. Los embutidos, el alcohol, el tabaquismo. El alcohol, por lo general, o sea, a ver, todo en su justa medida no es grave. Ya. Ahora, todo en exceso nos hace mal. El problema es cuál es el exceso en el alcohol, por ejemplo. Exceso? Si uno lo usa solamente para alguna herida, ahí no es problema. Claro. No, por ejemplo, en el alcohol no sé, no se recomienda, pero no habría problema. No habría problema. Una copita de vino, por ejemplo, de 100 ml hasta 150. Esa es una copita. Una copita, no sé, a la hora de almuerzo, que también tiene sus propiedades. El vino tinto, por ejemplo, es muy buen antioxidante. Claro, entonces tampoco estamos en la región del Maule, aparte donde el vinito tinto, la chicha. Pero lo que ocurre es que a veces pocas personas se toman un par de botellas al día, entonces sí, la cosa no funciona. Sí, pero para eso tenemos los alimentos que sí podemos consumir. Ya, vamos a lo que sí podemos. A lo que sí podemos, a lo que está realmente permitido. A ver, ¿cuál es ese? Acá tenemos las frutas, las verduras, que en realidad, ¿de qué dependen? Son ricas en sí. Ahora, para las personas que no tienen la costumbre en comerla, hay que trabajar en las preparaciones, budín, tortilla, a lo mejor torta de verdura, tutti frutti, hacer, no sé, bavarois, o sea, hacer preparaciones que sean interesantes e ingresarlas a la dieta. A mí me pasa que como llevo muchos, no sé, la vida comiendo manzanas, peras, todo así, sin mayores preparaciones. A mí me gusta así nomás. Sí, pues mientras más natural, mucho mejor. Ahora a las 11, por ejemplo, normalmente una manzana y un fruto seco. Importantes son los frutos secos, porque después los vamos a mencionar como alimentos funcionales para tratar esta patología. Bueno, dentro de otros alimentos que debiésemos preferir son los frutos secos. Las semillas y los granos que son de origen integral. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a comer los tallarines blancos, podemos comer tallarines integrales. O sea, los tallarines parecen siempre ser un problema, ¿eh? O sea, todas las masas, ese tipo de cosas. Pero es que puede variar la preparación, por ejemplo, que sean al dente, que no están recocidos, que en vez de que sean blancos pueden ser integrales, lo mismo el arroz. O, por ejemplo, en las ensaladas, cuando tenemos verduras de fácil digestión, como por ejemplo, no sé, ya supongamos la beterraga es alta en azúcar, tiene hartas propiedades, es muy buena, pero tiene harta azúcar. O por ejemplo, la zanahoria. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos echar linaza, chía, sésamo, y esto va a hacer que se dificulte más su absorción y se absorba más lentito, por lo tanto no es dañino y sigue siendo sanito igual. Qué bueno el truco ese. ¿Ve? Que las preparaciones tienen mucho que aportar. Las preparaciones tienen que ver y tienen que aportar. También tenemos los aceites que son de buen aporte, como por ejemplo la palta, el salmón, y los frutos secos. Por ejemplo, un puñadito cerrado de frutos secos nos aporta 5 gramos de proteína. Por lo tanto, no nos aporta solo un tipo de grasa saludable, sino que también nos aporta proteína de buena calidad, de origen vegetal. Lo que no me gustó, sí, fue ese puño cerrado. Yo hubiera preferido el puño abierto. Ahora mi mano es grande, soy mezquina. Así que podría... Soy más apretada. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo un puñadito cerrado, pero en ese puñadito cerrado puede ir nueces, almendras, pistacho, maní. No es necesario que sea de una sola calidad. Y esto es, por ejemplo, cuando sufrimos de ansiedad, o también eso se lo podemos aplicar al yogur, a un tutti frutti. No lo vamos a comer solito. Sí, yo como mucho solo. También puede ser. Oye, pero las pasas, todas esas cosas las encuentro tan... Son tan ricas, Son tan ricas. Sí, sí. Las almendras, oye, ahí sí que tengo cierta debilidad por las almendras. Las almendras las podemos aplicar, por ejemplo, en el arroz árabe. Lo podemos aplicar en ensalada, en postre. Hay tanta variedad de preparaciones en que podemos integrar los alimentos y alimentarnos sanitos. Sí, por ejemplo, a mí me gustan mucho los pepinos, que hay gente que no les gustan, pero los encuentro tan ricos. ¿El pepino fruta o ensalada? El fruta. El fruta. Lo encuentro riquísimo. Sí, a mí me encanta. Me trae recuerdos muy bonitos de mi niñez. A mí también. En la niñez yo siempre asociaba plátanos, pepinos, que ya plátano y pepino, sí. Eran como que nos andaban siempre de la mano. Manzanas, peras, todas esas cosas le iba llevando. Yo todavía amo el pepino. A mí me gusta mucho. Me y en mi casa el resto a veces no le gusta mucho, así que llegan pepinos y son míos, digamos, solos. ¿Y ahora está tan caro el pepino?
estuvo muy caro. Es que, bueno, en Yo, invierno hora de ir a todo las es caro. ferias yo normalmente no voy porque estoy aquí, digamos, Sí, pero llego y hay. Vamos a hablar también de los alimentos que son funcionales en este caso, como Ya. por ejemplo cuando teníamos el hígado graso, hablamos de los alimentos que depuraban el hígado, que lo limpiaban. Ahora vamos a hablar de los alimentos el cumpleañero. El cumpleaños, ¿qué es el cumpleaños? ¿Está haciendo así la torta? Sí, yo creo que está ¿Hacen haciendo bien la la torta? torta. Ya. Ya, estos alimentos son los alimentos funcionales cuando tenemos dislipidemia. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplen una función específica. Oye, hagamos una cosa de español ahí. Hay 3 palabras que uno las puede usar. Funcionales es cuando sirve al propósito. Claro. Disfuncionales cuando están en contra del propósito. Exactamente. Y afuncionales, cuando es ni fu ni fa, o sea... No aporta ni no aporta desaporta. están ahí nomás. Ya, Sí. ese era un aporte Extra. extra, ya. Un bonus track. Acá, por ejemplo, tenemos los alimentos, los frutos secos y los alimentos integrales, las semillas negras que hablábamos, Ya. que son ricas en fibra, tienen de repente tienen zinc, son también ricos en proteínas de origen vegetal. A mí me pasa así que con esta cosa, cuando dices rico en zinc, es que no sé si es bueno o es malo, porque No, de que, repente por hay, ejemplo, hay cosas que te pueden hacer mal y otras no. A ver. ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a poner el caso de las papas fritas y la palta. Ya. Las dos tienen alta cantidad de lípidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que uno es de buena calidad y el otro es de mala calidad. Ya me había asustado con las paltas, porque yo soy paltero. No, yo también, yo también. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer la palta? Va a aumentar el HDL, que es el colesterol bueno. Y las papas fritas van a aumentar el LDL, que es el colesterol malo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos esos lípidos, que igual son calóricos de repente y hay que consumirlo en la porción indicada, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, harta palta, el HDL disminuye el colesterol malo, como que lo combate. Lo combate, lo pelean, ahí combate. se pone guante. Ya. Y eso es muy importante para nuestra arteria, sobre todo en esta patología. También tenemos el pescado, pero en este caso que son ricos en omega 3. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber qué pescado elegir. Porque frecuentemente nosotros compramos el pescado ese de carne blanca. Sí. Ya, el pescado es de muy buena calidad proteica. Ah, es de buena. Sí, pero cuando Estoy es asustado blanco, escuchándote, ya. cuando es blanco es más magro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene tanto omega 3. Los que tienen omega 3 generalmente el salmón, ese que sale ahí, la carne rosadita. Entonces, ese es rico en omega 3 y el otro es rico en proteína, porque a mayor nivel de grasa, menor cantidad de proteína. Por lo tanto, el pescado blanco es rico en proteína. Proteína. Y el de carne rosadita en omega 3. Es lo contrario. Es lo contrario. No omega 3. O sea, hay que comerse los dos en el fondo. Hay que comer de los dos, sí, Ya. hay que comer de los dos. Yo soy más dado el blanco, no sé por qué, pero bueno. Es que es el más común en realidad y es más barato, el que está más accesible. Por ahí está la cosa, entonces. Sí, yo creo. Pero es que lo encuentro rico, yo lo encuentro muy rico. Sí, es rico, es bastante rico. Tenemos también la pera y la manzana, que esa sí está al acceso de todas las personas. Son altas en fibra, tienen gran porcentaje de agua y sirven como diurético. ¿Qué quieren decir esto? Que eliminan líquidos y entre eso toxinas. Por eso es tan importante en este caso y en esta patología. Aparte que son altas en fibra. Nunca he podido tener claro qué me gusta más, si las manzanas o las peras, pero las dos me gustan. Entonces tienen que comer las dos. Sí, pero no las como juntas, o como pera o como como manzana, manzana. pero no me como... Y son una de las frutas que tienen menos calorías. Aparte de las propiedades que tienen, son bajas en calorías, por el porcentaje de agua también. Es que son tan ricas y son baratas, o sea, Son una ricas. manzana no es Sí, No, y son dinero. baratas. Por lo general no suben mucho su costo, que de repente como excusa podemos tener, no sé, en el caso del salmón, que está Claro, un que precio. podría ser más caro por Sí, el precio. Claro, por el precio. Incluso las verdes, las manzanas verdes también consumo bastante. Siempre me han dicho que son mejores, vaya a saber uno. Puede pero ser por la vitamina C. ya, para La evitar los vitamina, resfríos y claro, todo eso. la vitamina C, aparte de ayudar en la inmunidad, también ayuda a la pérdida de peso. Vamos comiendo antes. Interesante. Sí, También tenemos, por ejemplo, el avena Quaker. ¿Qué quiere decir el avena? Que es tiene un índice glicémico muy bajo, es alta en fibra y tiene muchas propiedades. También es alta en proteína de origen vegetal. ¿Qué quiere decir que sea de bajo índice glicémico? Que pasa lento a la sangre.
Por lo tanto, eso también nos ayuda para limpiar nuestro organismo. Vaya, la cosa es que pase lento, nada de Lento. apuro. Parece que la naturaleza no es muy dada a apurar las cosas. No, En que un árbol crezca, se ni demora. en la vida también tenemos que vivir lento. Oye, Sí. pero es que nosotros estamos en la onda de vivir rápido. Sí, pues. Pero usted ve que este sistema rápido nos lleva a la mala alimentación, Sí. al estrés, a la mala calidad de vida. Que Claro. de repente no disfrutamos las cosas lindas y simples de la vida. Oye, ayer estaba el ministro de Agricultura, Linares, y ¿Ya? nosotros estábamos ahí para hacer unas notas con él a la hora de las 2 y las 3 por ahí, hasta las 3 en la Plaza de Armas. ¿Ya? Y a esa hora obviamente no había almorzado, yo estaba con mi manzana de las 11 y tanto, pero estábamos ahí y pasaba una cantidad de aromas a papas fritas y cosas por el lado. Sí, es Y que... bueno, cuando ya te empieza a dar, hasta el olor lo encuentras bueno. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la sal y la grasa provocan mayor placer, pero ojo, que su saciedad es corta. ¿Qué quiere decir Ya, esto? te da hambre ligerita. Exactamente, nos da hambre ligerita Y te hace mal además. y nos hace mal. Dentro de otros alimentos funcionales, por ejemplo, que tenemos en esta patología, tenemos el té verde. El ¿Lo has té verde. escuchado mencionar? Sí, claro. Sí, pues, No, y el lo té he verde, usado el té también. rojo. No mucho, Sí. pero lo he usado. Bueno, Estamos lo- hablando de la dislipidemia. De la dislipidemia. En caso, por ejemplo, cuando tenemos hipertensión, no es tan bueno, porque acelera el metabolismo y también aumenta la presión arterial. Pero en este caso, Ah, el verde. el té verde. El Ya. té verde, el té rojo no. Ya. Nos ayuda en la pérdida de peso mucho, mucho, mucho. Ahora, lo recomendable es 3 tacitas al día. Más de 3 tazas no, y por lo general en la noche no, porque provoca insomnio. También tenemos la canela. Yo no conozco casi esa palabra insomnio. Insomnio, Debo tomar duerme el bien. otro, pum, a dormir. Ah, qué rico. Ya. Eso quiere decir que tiene su mente despejada. No sé, pero yo me acuesto para dormir. Tenemos la canela también, que nos provoca saciedad y también trabaja un poco en lo que es la absorción del azúcar. Ya, ¿es bueno la canela o no? Muy buena. Ya, porque- Regula el azúcar, por ejemplo. En este caso nos sirve en la dislipidemia y nos sirve en la diabetes también. Ahora, hay bastantes preparaciones que se pueden usar en postres de leche, en la fruta. Sí, En en mi el casa le echan yogur, canela a a todo, todo. a O muchas agüita de cosas. canela, Agua y simplemente. canela, sí. Y me gusta y lo encuentro rica. En invierno especialmente, ahora ya empiezo a tomar agua de la llave, pero en invierno hacer un termo con agua de canela, aguas de no sé qué cosa, pues la encuentro rica, porque están más tibias, no están tan heladas. Hay tantas como tomar agua. hierbitas que nos hacen bien para un montón de cosas. También tenemos la quinoa. Ahí háblame más, porque de quinoa se me... Ajá. Bueno, por ejemplo, la quinoa es altísima en fibra. Aporta un montón de nutrientes, pero en el caso de esta enfermedad o de esta patología es muy importante, porque nosotros generalmente necesitamos entre 25 a 30 gramos de fibra diario, y una taza de fibra nos aporta 5 al tiro. Ya, Por ahora, lo tanto, es importante y muy buena su calidad de fibra. oye, ¿qué pasa si en vez de 35 usamos 60? ¿Nos hace mal ya o no tanto? No es va a ir problema. más al baño. Ah, bueno, se llama un problema menor. Es un problema menor. Depende de dónde estés. Depende de Si dónde estés. Si estés en la claro. plaza, en un Si desfile. si lo pide en un lugar que no, mejor que no. Claro. Ahí tenemos el pomelo o la toronja, que se llama, que son ricos en vitamina C, disminuyen el apetito, aceleran el metabolismo y ayudan a la pérdida, sobre todo abdominal. Ya, que bastante bueno eso. Oye, pero el otro día me dicen, así me muestran una, ¿qué es esta? Una naranja. Dije, ¿y la parten? ¿Cómo hace naranja? Era una naranja, pomelo, no sé. Era un pomelo. Claro, pero para mí era una naranja verla, pero parece que una mezcla entre naranja, pomelo, no sé, pero por dentro era pomelo eso, pero por fuera naranja. Y también es rica en calcio. Para las personas que están embarazadas y de repente son malas para la leche, la naranja, el pomelo son ricas en calcio. Ahí Oye, tenemos otro dato más. Pero la naranja parece que ha tenido muy buena prensa, porque siempre han dicho que es tan buena, no sé si es cierto que es tan buena. Pero, Sí, es buenísima. pero buena prensa ha tenido, siempre dice que es muy buena. Es que el aporte tiene fibra, Ya. también tiene fibra, porque todo lo vegetal tiene fibra, puede ser de mayor calidad o de menor calidad. Eso quiere decir cómo se absorbe. Está la Ya. macrofibra y la microfibra. La microfibra es la más chiquitita. Por ejemplo, en la selga tenemos las dos. La macrofibra, que es la más grande, es la blanca. Ya. Y la microfibra es la verdecita. Ahora, cómo se absorbe es la diferencia. Por ejemplo, la parte verde va a pasar más rápido a la sangre porque es más chiquitita, se disuelve más Oye, rápido. como menos acelga.
Sí. Pero tengo una tía ¿Ya? que tiene 97 años por ahí y come selga todos los días, parece que su vida es comer a selga. Entonces, Ay, pero si yo y anoche está muy despejada. veía un reportaje de de las personas que vivían harto y fueron a distintas, ¿lo vio? Sí, lo vi, no todo, pero lo vi bastante. Iban a distintas partes Japón. del mundo, en Japón. Salía el tofu, la soya y entre Creo que otras estaban en Okinawa, cosas, parece. exactamente. Y entre otras cosas hablaban mucho del cultivo, que las personas que por lo general tienen su huertita, traduciéndolo acá a Chile, tienen mejor calidad de vida, porque los alimentos son un poco más sanos, son orgánicos, no se ocupan químicos, sino que abono de animal, y es mucho más sanito comer, por ejemplo, y son libres de hormonas también. Oye, un poco de felicidad no hace nada de mal. Exactamente. Oye, yo me entusiasmé conversando, pero conversar contigo siempre es muy agradable. Para mí también. Así que te agradezco mucho, Tamara, haber estado con nosotros y hablando, a ver si nos mejoramos. Sí, pues. O sea, que toda nuestra comunidad de Linares, digamos, sea más sana, esa es la idea. Cuando hablo de Linares, estoy hablando de Hierbas Buenas, estoy hablando de San Javier, de Villa Alegre, de Longaví, de todas partes, así que es un Linares grande. Sí, puede ser la idea. Gracias a ustedes también por esta instancia, porque nuestro objetivo como profesionales de la salud es que la gente cambie y tome un mejor estilo de vida. Tamara Muñoz, nutricionista, muchas gracias. Gracias, Terra.